Muy buenos días a todos. Agradezco al Comité Científico por extenderme la invitación para participar con ustedes en esta charla. Bueno, vamos a hablar sobre los hallazgos ecográficos en el acretismo placentario. Bueno, como ustedes saben, el acretismo placentario se está considerado como una epidemia del siglo XXI, ya que las complicaciones obstétricas potencialmente catastróficas para la madre van adquiriendo características de epidemia por aumento también de la tasa de cesáreas. Entonces es un tema que a los ginecólogos les interesa por las complicaciones materno-fetales. Por ejemplo, esto es una publicación de la revista argentina de medicina fetal, donde la incidencia en los últimos 50, 70 años va en aumento y está llegando prácticamente a 1 en 1000. Hay estadísticas actuales que inclusive refieren 1 en 500 en los Estados Unidos, inclusive en Canadá. Entonces, definiendo el acretismo placentario es la inserción anormal de una parte de la placenta o toda la placenta gracias a una ausencia parcial o total de la decidua basal con penetración de las vellosidades coriales al miometrio. Esto es una definición anatomopatológicamente. Pero también se le describe como una placenta con una adherencia anómalo a la de las vellosidades coriales directamente sobre el miometrio y en ocasiones pasando a la serosa y a órganos vecinos. Ahí tenemos un esquema de una placenta de inserción normal y las vellosidades normales en el endometrio. Y aquí pasa un poco el endometrio, aquí pasa un poco el miometrio y aquí a órganos vecinos y a la serosa. Entonces, el acretismo con ausencia de la capa decidual entre ellas, el diagnóstico es considerado anatomopatológico y la ecografía aporta un diagnóstico del 77 al 87% con una muy buena especificidad de 96 a 98 con un valor predictivo muy alto. Pero histológicamente podemos clasificar este acretismo en 3 tipos: la acreta, la íncreta y la percreta, la inserción normal de las vellosidades hasta la carúncula, hasta el endometrio, y la acreta aquella que llega al endometrio pero no lo pasa, la íncreta aquella que invade el miometrio y la percreta aquella que invade el miometrio, la serosa y eventualmente órganos vecinos. Entonces aquí un esquema rápido: endometrio llega a las vellosidades coriales aquí. La placenta acreta representa el 78% de los acretismos placentarios, donde las vellosidades coriales llegan hasta la base del endometrio, llega incluso hasta el miometrio, pero no lo traspasa. La íncreta, aquí el 17% de los casos lo observamos, llega hasta el miometrio, pero no traspasa. Y la percreta, un 5% de los casos, sí llega hasta la serosa y puede traspasar órganos vecinos. Entonces, ¿por qué es tan importante? Por el tema de las hemorragias obstétricas masivas y sus complicaciones, como la muerte materna y la necesidad de intervención de transfusiones sanguíneas y otras complicaciones que pueden aparecer gracias a estas maniobras. Y la mortalidad también es importante. Entonces, aquel obstetra que ve que tiene factores de riesgo, que son la placenta previa, las cesáreas previas, las cirugías uterinas previas, los legrados instrumentales, los miomas submucosos, la multiparietalidad avanzada, son riesgos que pueden desarrollar un acretismo placentario. El porcentaje entonces de riesgo de acretismo placentario en relación al número de cicatrices uterinas en presencia de una placenta previa. Si nosotros tenemos una nulípara sin cesárea previa, la incidencia de placenta previa es muy poco, pero si le asociamos acretismo placentario a placenta previa es 1 en 8000. Pero si nosotros tenemos varias cirugías uterinas o varias cesáreas, la incidencia de placenta previa es de 10 veces más. Si a esto le agregamos acretismo placentario, el riesgo es de 1 en 15, o sea, aumenta entonces con las intervenciones uterinas, cirugías uterinas, el riesgo de tanto placenta previa como de acretismo placentario. Y ahí de hecho que la morbilidad de la placenta adherida, evaluada por ultrasonido,
hay que diferenciarlo de acreta, percreta, porque el diagnóstico es diferente. Entonces aquí tenemos las evaluaciones, unos descriptores que los ecografistas debemos de manejar. ¿Cuáles son estos descriptores? Como por 2D convencional, la desaparición de la línea blanca, la interrupción de la vejiga, la placenta, laguna placentarias, y también podemos agregar el Doppler, y también podemos agregar algunas imágenes en 3D con bastante alta sensibilidad para la detección de sospechas de acretismo placentario. Ahí tenemos entonces, como en este caso, aquí tenemos la placenta, aquí tenemos la serosa. Como ustedes ven, hay una interrupción, hay una pared vesical irregular, donde podemos pensar entonces que aquí hay algunas invasiones o una alteración. Aquí entonces tenemos el primer signo, vamos a clasificar en signos primarios, la ausencia o pérdida de la miometrio, de la zona miometrial hipoecogénico retroplacentaria. En esta zona tendría que haber miometrios, no lo hay, es pura placenta, y posteriormente ya vemos la pared vesical. Entonces, uno de los primeros signos que hay que tener cuidado en una placenta previa entonces es la desaparición de la pared miometrial. Otro signo primario es la anormalidad de interfase serosa vesical, donde vamos a ver que hay una irregularidad en la serosa, con una interrupción y aumento de vascularización en esa área. Como ustedes ven, aumento de vascularización entre la serosa vesical y la pared uterina. Vemos aquí, todo está reemplazado por vasos sanguíneos. Placenta, no hay miometrio, todos vasos sanguíneos, y la serosa vesical. Entonces, otro signo, la presencia de masa exofítica que invade la vejiga, imágenes que rodea, esto es lo que vemos normalmente en la cirugía. Otro signo primario es la presencia de lagunas, presencia de lagunas irregulares en toda la placenta. Entonces, si vamos a ver estos signos, lo podemos hacer por vía abdominal o por vía travaginal. Generalmente, en la mayoría de los casos, nosotros hacemos combinados. Vía abdominal vemos una mejor visualización de global y también de acretismos posteriores o de fondo, o cuando la cabeza está muy metidita ahí. Y travaginal, mayor certeza para poder evaluar mejor la serosa vesical, lo que normalmente lo hacemos por ambas vías. ¿Es suficiente la ecografía para el diagnóstico de acretismo placentario? Sí, bastante suficiente. Por ecografía, todos los autores en este metaanálisis hablan de que una alta sensibilidad si comparamos también con la resonancia magnética, ¿sí? Entonces, ambos métodos pueden ayudar para el diagnóstico, ¿sí? Entonces, la ecografía está más disponible que la resonancia magnética. Por ejemplo, en mi país no es muy accesible para nuestros pacientes la resonancia magnética, entonces la ecografía tiene una muy buena sensibilidad en nuestro medio. Entonces, aquí hay una evidencia de que se puede hacer resonancia magnética y ecografía, en la cual los dos muestran importancia significante clínica para el diagnóstico. Bueno, la ISO entonces, tratando de normatizar todo esto, propone la estandificación de los detectores de ultrasonido, cuáles son los signos primarios unificados para poder describir mejor esta patología y así unificar los criterios. Entonces, ellos también definen que el acretismo placentario es más un diagnóstico anatomopatológico, entonces esto lo llaman placenta anormalmente invasiva. Entonces, hoy más el término que ellos recomiendan, en vez de sospecha de acretismo placentario, se recomienda usar el término placenta anormalmente invasiva. Y este término lo definen como una placenta que no se separa espontáneamente en el parto y que no puede ser quitado sin una hemorragia importante. Entonces, placenta anormalmente invasiva ellos proponen. Entonces, el grupo europeo de trabajo trata de unificar estos criterios. Entonces, en 2D, en color y en 3D. El primero entonces es la desaparición de la zona blanca hipoecogénica, la presencia de lagunas placentarias, la interrupción de la pared vesical, desaparición del miometrio o adelgazamiento, y abultamiento placentario y la masa esofítica en la vejiga. Estos son en todos los casos que nosotros examinamos una placenta con sospecha de normalmente invasiva, debemos de evaluar estos aspectos. Si usamos 2D con Power Color, vamos a ver una hipervascularización ureterovesical, aumento de vascularización subplacentaria
vasos vesicales irregulares y lagunas con flujo. Y si usamos 3D también podemos mejorar estas imágenes. Entonces, vamos a desglosar esto en 2D. Entonces, desaparición de la zona clara, retroplacentaria, adelgazamiento miometrial, lagos placentarios anormales, interrupción de la pared vesical, abultamiento placentario y masa exofítica. Estos son los aspectos que debemos tener en cuenta. Así, desaparición de la zona blanca, de la zona clara, retroplacentaria, no hay miometrio, desaparición, está invadida por los trofoblastos, entonces desaparece el primer signo. Entonces vemos aquí, no hay miometrio, placenta, serosa, no hay miometrio. Aquí no hay miometrio, aquí se observa un poco de miometrio hasta aquí, y de aquí a aquí no se observa miometrio, desaparición de la zona hipoecogénica. No hay miometrio, en esta parte sí. Y esto está sustituido por vasos sanguíneos. Primer signo de alarma, entonces sospecha. En el video aquí vamos a ver, todo no hay miometrio y entonces reemplazado por vasos sanguíneos. Es diferente cuando vemos una placenta previa donde sí se ve miometrio, entonces en este caso no hay desaparición, no hay sospecha. Posiblemente sea una placenta previa y no placenta previa con acretismo. Vemos entonces que no hay la desaparición de la línea hipoecogénica y el miometrio. Segundo, adelgazamiento miometrial. Adelgazamiento miometrial, no hay miometrio. O mide menos de 1 milímetro. Presencia de lagos anormales, presencia de numerosos lagos, incluyendo algunas grandes, irregulares, con flujo turbulento. ¿Sí? Lagos irregulares por toda la placenta. ¿Sí? Interrupción, otro signo, interrupción de la pared vesical. Pérdida o interrupción de la pared brillante de la serosa vesical, donde hay entonces serosa vesical, interrupción. Donde vemos entonces pared, interrupción de la pared vesical, o sea, trofoblastos yendo a la vejiga. Abultamiento placentario, desviación de la serosa uterina del plano habitual. Vemos entonces la pared uterina y hay un abultamiento hacia la vejiga y su interrupción. Y masa exofítica focal, donde vemos entonces que aparte del abultamiento sale un poco de placenta hacia la pared o hacia el contenido vesical. Masa exofítica en la vejiga. Entonces, una vez que tenemos estos marcadores descriptores, le agregamos el Doppler para aumentar nuestra sensibilidad. Hipervascularización útero-vesical, hipervascularización subplacentaria, vasos comunicantes y vasos alimentando a los lagunas. ¿Sí? Tenemos entonces hipervascularización útero-vesical, aumento de vascularización útero-vesical. Donde vemos entonces los vasos sanguíneos. Hipervascularización subplacentaria en los casos que la placenta sea fúndica o posterior, vamos a un aumento posterior de esta. Vasos comunicantes, vasos que se extienden a través de la placenta, a través del miometrio y se puede comunicar entonces con las lagunas y los vasos entonces alimentando a las lagunas, que son estas lagunas que están alimentados por estos vasos sanguíneos que están ahí en sentido perpendicular al miometrio. Entonces, el rol también de la ecografía tridimensional Doppler puede ayudar a mejorar nuestro diagnóstico. Y entonces en este estudio se tuvieron 170 pacientes por más de 28 semanas, de los cuales 39 demostraron acretismo como patología. Y habla entonces de los descriptores que nosotros hemos dicho, que tiene bastante alta sensibilidad, 95, 92 y llegando inclusive a un 100% con la ecografía. Agregando entonces escala de grises, Doppler color y 3D. Entonces, 3D, podemos utilizar tanto el 3D o como el multiplanar, donde vemos entonces la serosa, los vasos sanguíneos, el miometrio, y podemos hacer una reconstrucción donde nos da la idea de cómo es la distribución de los vasos sanguíneos en la pared anterior del útero y la vejiga. Entonces, nosotros podemos hacer una reconstrucción bastante importante del aumento de vascularización uretero-vesical. ¿Sí? Una reconstrucción aquí, donde vemos entonces, esto es una vista anterior de los vasos sanguíneos en la pared uterina. Entonces, la ISO recomienda, en base a estos descriptores, hacer una unificación de informes. ¿Cómo informar? Entonces ellos proponen una proforma, un laudo, una planilla prehecha que podemos tener en el consultorio, donde nos habla entonces de estos extractores, de estos descriptores, ya sean 2D,
en 2 dimensiones, Doppler color, y marcamos aquí. Entonces vamos a desglosar esto. Aquí tenemos entonces la planilla que podemos adosar a nuestro informe, a nuestro laudo de informe. Entonces, primeramente, el acretismo placentario o la placenta normalmente invasiva, lo más importante o hace bastante el diagnóstico son la historia clínica, o sea, los antecedentes. Entonces, edad gestacional, paría, número de cesáreas previas, lo llenamos aquí. Número de legrados previos, lo marcamos aquí. Cicatriz de cesárea evaluada de primer trimestre, ponemos aquí. Cirugía uterina previa, marcamos sí, no o no hay datos. Historia de placenta previa de embarazos anteriores, sí o no. Y placenta previa por ecografía actual. Entonces, si la respuesta es sí, lo marcamos y ponemos aquí placenta previa posterior, anterior, cerca del OSI o lejos del OSI o cubriendo el OSI. En los antecedentes. Aquí nosotros marcamos y nos va a dar entonces que tiene alto riesgo o bajo riesgo en historia clínica. Ahora vamos a ver la ecografía. La ecografía entonces, parámetro y definición en 2D. Desaparición de la zona clara, y explica allí. Desaparición o irregularidad del plano hipoecogénico entre la base placentaria y el miometrio. Hacemos la ecografía y marcamos sí o no podemos determinar bien. Adelgazamiento miometrial, adelgazamiento del miometrio adyacente menor a 1 milímetro. Marcamos aquí, si es así, no, o si dudamos. Lagos placentarios anormales, presencia de numerosas lagunas, incluyendo algunas grandes irregulares, a menudo con flujo turbulento visibles. Marcamos aquí, sí o no, o dudamos. Interrupción de la pared vesical, pérdida o interrupción de la pared brillante de la vejiga, marcamos sí o no, evaluamos. Y abultamiento placentario, desviación de la serosa, marcamos sí o no. Y si hay masa esofítica. Entonces aquí marcamos los descriptores, los sí, los no. Entonces nos va a dar una idea de que hay sospecha o no de esta patología. Una vez que le agregamos el Doppler, misma planilla, hipervascularidad ureterovesical, cantidad aumentada de señal Doppler, color entre el miometrio y la pared posterior de la vejiga. Este signo indica numerosos vasos tortuosos que demuestran flujo multidireccional y aliasing. Marcamos sí o no. Hipervascularización subplacentaria, vasos comunicantes que se extienden a la placenta a través del miometrio más allá de la serosa de la vejiga. Marcamos sí o no. Y los vasos alimentando a las lagunas. Acuérdense que hay muchas lagunas y estos tienen flujo turbulento. Y si estas arterias se comunican o no. Y marcamos aquí. Y afectación de parametrios si es que lo hay. Marcamos aquí. Entonces nosotros tenemos un informe así. Y marcamos sí, sí, sí. Entonces aquí nos da un panorama general de si hay o no una sospecha de una placenta normalmente invasiva. Y en la conclusión entonces ponemos probabilidad de placenta normalmente invasiva alta, media o baja. Si estamos marcados 1 o 2 en cada sector es alta, intermedia si es 1 y si no está marcado o son dudosos, baja. Y si hay lesiones que salen del útero, marcamos entonces focalmente o difusamente. Entonces, este es el informe que debemos adosar entonces a nuestro informe. Entonces, por ejemplo, vemos por vía abdominal una placenta previa, una placenta baja, lagunas irregulares, serosa vesical irregular, pérdida de la línea ecogénica, por vía transvaginal una laguna con tortuosidades, pared vesical, la serosa irregular, irregularidad, vasos sanguíneos, lagunas, turbulentos, lagunas. Ponemos el power color, todas las lagunas se pintan, aliasing, hay un flujo turbulento, abundantes vasos sanguíneos comunicantes entre ellos, vasos comunicantes, serosa vesical aquí, interrupción, inclusive parecen unos vasos allí. Si ponemos en video, miren la cantidad y el flujo turbulento en 2D, se observa en Doppler color. Entonces podemos tener todos los marcadores de placenta normalmente invasivas presentes, entonces esto es una alta probabilidad de placenta normalmente invasiva o acretismo placentario. Ustedes están viendo entonces la importante flujo sanguíneo comunicados con las lagunas. Otro caso, entonces serosa vesical, placenta, línea hipoecogénica, que hay una interrupción de la línea hipoecogénica aquí también, miometrio, interrupción de la línea miometrial, serosa, lagunas, vamos a ver, seguimos con el video. Toda la parte de la serosa vesical, lagunas, interrupción de la serosa vesical, vasos sanguíneos,
vasos sanguíneos, línea hipoecogénica, miometrio, interrupción aquí en la serosa vesical, hay una interrupción, laguna, interrupción, miometrio prácticamente desaparecido en esta zona, lagunas, serosa vesical, toda la masa placentaria, cuello, vejiga, interrupción de la serosa, con Doppler color, movimiento, lagunas, Doppler, aumenta la vascularización ureterovesical, vejiga vésico-uterina, disculpa, Doppler, otro caso, irregularidad, lagunas, a ver si el video corre. Bueno, parece que se quedó el video ahí. Bueno, entonces, los hallazgos de lagunas en caso de placenta previa sobre una cicatriz de cesárea anterior, se debe pensar en un acretino placentario o en una placenta normalmente invasiva. La combinación de la historia clínica con estas imágenes nos ayuda para el diagnóstico. La ecografía con Doppler será suficiente en la mayoría de los casos, pero si tenemos acceso a la resonancia magnética también nos puede ayudar para los órganos vecinos. Y no hay un método claramente superior a uno, o sea, se puede usar resonancia, se puede usar ecografía. Depende de cada hospital y de cada protocolo de los centros de diagnóstico. Entonces, la mortalidad materna y la morbilidad asociada a la placenta normalmente invasiva, si hacemos un diagnóstico prenatal, se reduce cuando esto derivamos a un equipo multidisciplinario para una cesárea programada o una interrupción programada. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias.